Hola y bienvenidos. Ya estamos en el segundo domingo de Cuaresma y seguimos avanzando en nuestro camino de preparación. Hoy, fíjate, las lecturas nos proponen hacer una pequeña pausa, como para subir a un lugar un poco más alto y desde allí recibir una luz que nos ilumine para todo lo que queda de trayecto. Y es que todo camino tiene sus etapas, ¿verdad? Hay tramos que son llanos, sencillitos, pero también hay subidas que cuestan. Pues bien, la liturgia de hoy nos quiere llevar justo a una de esas cumbres, a un momento de muchísima claridad que Dios nos regala para sostenernos, para que no se nos olvide hacia dónde vamos, sobre todo cuando el sendero se pone cuesta arriba. Para entender bien esta subida al monte que vamos a ver en el Evangelio, la primera lectura nos da una pista fundamental. Nos muestra cómo empieza todo camino de fe. Es que toda la historia de la fe arranca así, con una llamada a ponerse en camino. Dios le pide a Abraham algo que es radical. Sal de tu tierra. Le invita a dejarlo todo, todas sus seguridades, lo que conoce, fiándose únicamente de una promesa. Y este gesto de confianza pura, de empezar a andar sin saber exactamente a dónde vas, es el mismo eco del viaje que Jesús va a emprender con sus discípulos. Y con esta idea de la fe como telón de fondo, vamos a meternos de lleno en el Evangelio de este domingo, que está tomado de San Mateo. Es un momento muy íntimo y, sobre todo, muy revelador. Jesús elige a su círculo más cercano, a los 3, y se los lleva a un lugar apartado. Y es que el monte, en la Biblia, es siempre un lugar especial, un sitio de encuentro con Dios, un espacio para que algo importante se revele. Y aquí es donde ocurre lo extraordinario. Jesús les deja ver, solo por un instante, cómo es su gloria divina. No es que cambie, es que les revela quién es Él en realidad. Y esa luz que deslumbra es como un adelanto de su resurrección, una promesa de que al final la luz siempre gana. Y no está solo. De repente aparecen Moisés, que representa la ley, y Elías, que es la voz de todos los profetas. Es como si todo el Antiguo Testamento estuviera ahí, dando testimonio y diciendo, sí, es Él. Él es el cumplimiento de todo lo que esperábamos. La reacción de Pedro, la verdad, es muy nuestra, muy humana. Ante algo tan bonito, ante esa paz, su primer instinto es querer quedarse ahí para siempre, construir algo para que no se acabe, para detener el tiempo. Quiere instalarse en ese momento de consuelo. Pero justo en ese momento interviene la voz del Padre desde una nube, como pasó en el Sinaí. Y aquí, atención, porque está el punto clave de todo el pasaje. La voz no dice «qué bien estáis» o «admiradlo». No, el mandato es clarísimo y directo. Escuchadlo. Claro, la manifestación de Dios es tan grande que les sobrepasa. Sienten ese temor sagrado y caen al suelo. La experiencia es tan intensa que los desborda por completo. Pero es Jesús el que se acerca, los toca y les devuelve la calma. Su gesto y sus palabras son capaces de transformar el miedo en confianza. Es la misma invitación que podemos sentir hoy frente a nuestros propios miedos. La experiencia termina y toca bajar. Y Jesús les pide silencio, porque esta visión en realidad solo se podrá comprender del todo cuando se vea a la luz de la Pascua. Hay que pasar primero por la cruz para entender de verdad lo que es la gloria. Bueno, pues pasemos ahora a la reflexión, porque esta escena tiene una enseñanza fundamental para nuestro camino de Cuaresma. Todo, absolutamente todo, se concentra en esa orden que da el Padre. La voz del Padre nos da la clave de toda la vida cristiana, escuchar a Jesús. Pero, a ver, ¿qué significa de verdad escuchar? Porque no es simplemente oír unas palabras, es algo mucho, mucho más profundo. Esta escucha se tiene que traducir en actitudes muy concretas. Escuchar es darle autoridad a su palabra por encima de otras muchas voces que oímos. Es permitir que el Evangelio sea esa luz que nos guíe en las decisiones del día a día. Implica también aprender a distinguir su voz en medio del ruido, entre las urgencias, las opiniones de los demás, nuestros miedos, y en definitiva es acoger su manera de vivir, sus prioridades como el modelo para nuestra propia vida. Y esta escucha nos lleva al último punto. La experiencia de la fe no es para quedarnos en la nube, en la montaña, sino para que transforme el valle, o sea, nuestra vida de cada día. Y aquí vemos la tensión de la vida espiritual, ¿no? En el monte está la luz, la revelación, ese consuelo divino. Pero la fe se juega en el llano, en la vida cotidiana, con los compromisos y la rutina. La experiencia tan intensa del monte no es un fin en sí misma, sino que está para que se traduzca en ser fieles cada día, en lo pequeño. Pedro quería quedarse, construir tiendas. Pero Jesús nos enseña que estos momentos de luz no son para evadirnos de la realidad, sino para llenarnos de fuerza y de esperanza. Son, por así decirlo, el combustible que necesitamos para afrontar los retos del camino, para no perder el norte cuando todo parece oscuro. Así que el Evangelio de hoy nos propone un itinerario espiritual muy claro. Primero, subir, buscar esos momentos de silencio, de oración para encontrarnos con Dios. Segundo, ver,
abrir el corazón para que Él nos ilumine. Y tercero, y esto es clave, bajar, volver a lo de cada día para llevar esa luz a nuestras relaciones, a nuestro trabajo, al compromiso con los demás. En definitiva, la transfiguración es un regalo de esperanza. Es un recordatorio de que, aunque el camino hacia la Pascua pasa por la cruz, el destino final es la luz. Es una invitación a dejar que Dios nos toque, como a los discípulos, y nos diga al corazón: levántate, no tengas miedo. Porque la luz que Él nos da es para eso, para ponernos en pie y seguir caminando con una esperanza totalmente renovada.